Ya ha llegado la hora de conversar en CNN Tiempo. Vamos a hablar de un centro de investigación que se ha inaugurado en el extremo sur de nuestro país. Es un centro multidisciplinario. Desde diferentes veredas busca estudiar, medir el impacto del cambio climático y generar, por supuesto, también un impacto, valga la redundancia, en toda la investigación a nivel mundial. ¿Cómo se integra con la comunidad? Lo conversamos ahora en CNN Tiempo. Bueno, y vamos a conversar con Ricardo Rossi. Él es el director del Centro Internacional Cabo de Hornos y ya lo vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Ricardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar con todas y todos y contigo, José Miguel. Muchas gracias, Ricardo. Partamos hablando de inmediato de este centro, que es una tremenda noticia para el desarrollo de la investigación, sobre todo desde territorio nacional. ¿Qué tareas, qué investigaciones se van a llevar a cabo en este centro? Mira, es una gran emoción. A mí me tocó como niño de abuelo, trabajar en la Universidad de Chile, ir a lomo de mula al Cerro Tololo, cuando se estaba construyendo el Observatorio Tololo, después la Silla, y hoy Chile lidera, ¿no es cierto?, la astronomía a nivel mundial. Bueno, eso es en el extremo norte. Aquí en el extremo sur del país, en Puerto Williams, que es la capital de la provincia antártica chilena, estamos instalando una lupa. Entonces, los telescopios en el norte de Chile y la lupa en el extremo sur de Chile. ¿Y qué mira la lupa? Con esta lupa vamos a mirar cómo responden los pequeños organismos, es decir, los musguitos, los líquenes, los insectos y toda una flora subantártica terrestre y también las algas marinas al calentamiento global, al cambio climático. Y a Chile le tocó en suerte tener a Cabo de Hornos, que es como una cumbre austral de este gran continente americano, y siempre las cumbres de las montañas y las cumbres latitudinales son los puntos claves para el monitoreo del cambio climático. Entonces, un primer sentido de este centro va a ser centinela del cambio climático para Chile y para el mundo. Bueno, y siempre lo hemos conversado en otras oportunidades también, te cuento, Ricardo, en CNN Tiempo, todo lo que ofrece el sur de nuestro país. Se han creado, por ejemplo, refugios climáticos precisamente para proteger especies que se ven amenazadas por el cambio climático. Sin lugar a dudas es una tremenda noticia. Es un punto de encuentro este centro que va a mezclar diferentes disciplinas. Si me pudieses contar qué disciplinas, por ejemplo, qué profesionales van a ejercer sus funciones en este lugar. Sí, y el cambio climático y el cambio global en general es causado por lo que se llama causas directas y causas indirectas. Entonces, las directas son la contaminación, las emisiones de los gases, etcétera, y en eso vamos a medir con freftalazo el metano y el CO2. El metano es un gas de efecto invernadero que tiene más de 20 veces más potente que el anhídrido carbónico, CO2. Es una de las primeras veces que se mide en Chile, lo vamos a medir en turberas y en bosques. Vamos a también en esta área de ciencias naturales ver cómo los insectos responden en sus ciclos de vida a mayores temperaturas, cómo los árboles suben las montañas a medida que aumenta la temperatura, es decir, la línea arbórea va subiendo, y en el mar cómo se desarrollan estos grandes bosques de algas. Pero también vamos a mirar las causas indirectas del cambio global, y esos son valores de la sociedad. ¿Por qué la sociedad está embarcada en algo que es suicida, digamos, de modo de vivir, no nos lleva hacia la vida? Y entonces tenemos un área muy potente en filosofía y ética biocultural. Y ahí el trabajo con antropólogos, filósofos, educadoras. Y el tercer área es dar propuestas de solución que combinen el desarrollo económico sostenible con la conservación de la diversidad biológica y cultural, y ahí está educación, áreas protegidas, soberanía alimentaria, patrimonio biocultural como grandes pilares del trabajo, y eso se fragua en una escuela técnica. Este centro basal aloja una escuela técnica como metodología de innovación, por ejemplo, en la gastronomía subantártica. Nuevos productos para deleitarse con valor agregado en la centolla, con valor agregado en el calafate, con valor agregado en las algas. Y también un turismo de intereses especiales diferente en acuerdo con cruceros.
Eso te iba a decir exactamente, Ricardo, es un impacto por donde se le mire, un impacto positivo me refiero, desde la ciencia, la investigación, bueno, me imagino también climatólogos, biólogos y así un montón de otros profesionales y especialistas que tú nos detallabas recién, pero es un impacto positivo, y vuelvo a la idea anterior, porque no solamente en el campo de la investigación o de la ciencia, sino también en la educación, cómo integrar a las nuevas generaciones, desde la vereda del turismo, poder mostrar a otras personas que vienen a nuestro país o incluso a propios chilenos y chilenas que se trasladan al sur de Chile y que tal vez viven en regiones más lejanas y no saben todo lo que se está haciendo. Es sumamente importante y vuelvo a lo mismo, es un impacto por donde se le mire positivo. Y en ese sentido te quería preguntar, Ricardo, ¿cómo integrar a la comunidad que vive cercano al centro? ¿Cómo hacerla parte de esta investigación o de todo lo que se está desarrollando en el lugar? Un pilar en esto es la escuela técnica, que en el Sí, fondo es de una formación en una carrera que se llama Turismo y Conservación Biocultural, y partió pequeñito, con 5 estudiantes este año, pero va increciendo. El próximo vamos a tener un intercambio con Galápagos, con Costa Rica y con centros en Chile también. Entonces, aunque estamos en el extremo sur, la idea es estar muy interconectado local, nacional e internacionalmente. Y entonces eso para la comunidad en Puerto Williams la pone en conocimiento de experiencias como Galápagos, que es un archipiélago que también es muy icónico en Sudamérica en cuanto a la ciencia y el turismo, y a la vez la pone en valor para visitas que van teniendo un turismo de excelencia, porque esta zona es frágil y el turismo puede jugar dos papeles. Uno a favor de una economía sostenible, pero si no es regulado, si es masivo, sin planificación, puede degradar esto que era tan bonito y que es tan bonito, ¿no es cierto? Tanto en la diversidad biológica como en la gran tradición cultural de los pueblos originarios, de los colonos, del sincretismo, y que se puede hoy día materializar en experiencias culinarias, en sí, claro. artesanía, citas ya muy, muy finas. Aquí estamos en el extremo sur del continente americano y es un embudo donde llegan muchas de las aves, como el pájaro carpintero, el martín pescador, que son muy fáciles de observar, y otras aves que solo están aquí y que algunos turistas de intereses especiales van exclusivamente a hacer su checklist, y esos guías van a ser de Puerto Williams los que lo van allá. Perfecto, ahí entonces también cómo se integra la comunidad y qué importante, además de todo el impacto que tiene en educación, en turismo, poder conocer, por ejemplo, cuál es el impacto que tiene el cambio climático en las diferentes especies que habitan allí en la Patagonia de nuestro país. A propósito de nuestro programa, Ricardo, CNN Tiempo, que nosotros estamos todos los días en la pantalla de CNN Chile entregando el pronóstico, analizando el clima también. Te quiero preguntar por los climatólogos, ¿cuál es el rol que van a tener en este centro de investigación? ¿Por qué es importante conocer cada vez más detalles de nuestro clima? Porque el clima terrestre tiene dos direcciones. Las plantas, las algas, ayudan al clima. Por ejemplo, todo el oxígeno que respiramos, ¿no es cierto?, proviene o de las algas o de las plantas. Si no, no existiríamos en el planeta Tierra. Entonces, el clima es modificado por todos estos organismos. Y a su vez, el clima impacta sobre estos organismos que a veces solo toleran temperaturas bajas. Entonces, en la medida en que va subiendo la temperatura del planeta y estamos llegándonos, y probablemente, lamentablemente, vamos a cruzar el umbral de 1,5 grados Celsius de calentamiento global, Sí. las plantitas y otros organismos se van desplazando hacia latitudes o altitudes más altas donde la temperatura es menor, y si no alcanzan esas temperaturas bajas se van a extinguir, porque van a seguir subiendo, subiendo hasta que se van al cielo, literalmente se extinguen. Mm. Entonces, este centro lo que va a hacer es colaborar con otros centros que están dedicados al clima específicamente, pero aportando algo nuevo, que es las respuestas de los hongos, de las plantas, de las algas y de los animales a este cambio climático. Cómo estas plantas modifican el clima y cómo estas plantas son modificadas por el clima. Y es muy importante porque si solo consideramos que el calentamiento es global y el cambio global, uno se cruzaría de mano y no hay nada que hacer. Mm. No, no es así. Lo que estamos demostrando, que la crisis hídrica que se está dando en Magallanes, porque en Magallanes tenemos zonas con sequía,
Las zonas afectadas son las zonas donde se ha degradado, se ha fragmentado el bosque, donde el bosque está continuo, bajo el mismo régimen global de calentamiento planetario. No hay crisis hídrica, entonces también es un fenómeno local y miren qué aprendizaje para el resto del Sin país. duda. Esto Sí. que estoy diciendo, probablemente los agricultores o la gente del campo lo conoce, pero entonces es un llamado desde la ciencia que se une a esos llamados a cuidar las quebradas, la vegetación en las quebradas, la vegetación en los ríos. Ese es el tipo de respuesta que vamos a estar colaborando con climatólogos que son glaciólogos en otros centros, pero nosotros a la interfase entre la biodiversidad y el cambio climático. Oye, qué importante lo último que señalaba Ricardo y qué mensaje nos deja para reflexionar muchas veces cuando se extienden a la fuerza, por ejemplo, las ciudades y se arrasa con vegetación con el objetivo de construir, construir y construir. Pasa en muchas de las ciudades, por ejemplo, de la zona centro de nuestro país, que no son tan grandes geográficamente hablando en dimensiones, pero que tienen una mayor cantidad de habitantes, por ejemplo. Una importante reflexión la que nos hacías recién. Ricardo, ya para ir cerrando, te quisiera preguntar cómo se ha financiado este centro. ¿Quién pone las lucas, como se dice coloquialmente, para poder darle el vamos? Mira, muy buena pregunta porque ejemplar que el país siga invirtiendo en ciencia, que en este sentido en una descentralización, y lo hace a través de un concurso que tiene un panel internacional como jurado, y los fondos vienen desde el Ministerio de Ciencias, particularmente de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Entonces, esto es un fondo que se llama Fondos de Financiamiento Basal, y ¿Ya? se llama Fondos de Financiamiento Basal por una mecánica muy interesante, que si nos dan 10, nosotros tenemos que apalancar 10, y ese apalancamiento viene principalmente en nuestro caso de fondos internacionales, porque estamos convencidos que las soluciones para el calentamiento global, el cambio climático, tiene que ser concertado desde Chile con otros países, y también tenemos que ser capaces de traer financiamiento y apoyo para programas que contribuyan a un desarrollo sostenible. Un ejemplo es la organización Audubon, que es la mayor organización de aves de ornitología en Estados Unidos, y en Chile la Audubon Society ha firmado un acuerdo con el CHIC, este Centro Internacional Cabo de Horno, pero trabajando también con el Ministerio del Medio Ambiente en la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, y también con el CHIC para una formación de una escuela muy especializada en aviturismo. Las aves atraen, encantan y pueden ayudarnos a devolver el amor hacia la naturaleza al mismo tiempo que un ingreso económico que permita vivir bien con ese amor a la naturaleza y que no se quede solamente en el romanticismo, que siempre es importante, Claro. pero hay que tener el sustento. Sí, Ricardo Rossi, director del Centro Internacional Cabo de Hornos, te quiero agradecer por esta conversación, por contarnos más detalles de esta buena noticia para nuestro país, que por supuesto viene con la gran intención de proyectar, de investigar, y que esa investigación que se va a desarrollar acá llegue a todo el mundo. Muchas gracias, Ricardo, y que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ti, José Miguel, y cuando den el tiempo de Puerto Williams, acuérdense de los bujitos y las Así aves será. que van a estar. Por supuesto. Gracias. Chao, Ricardo. Gracias.